Hello everyone. Today we're going to explain the topic capitalization. We're going to explain the rules in English and also in Spanish. Okay, this is the first rule, the major words in titles of book, articles, and songs. Goldix and the Triggers, this is example of that. And this is the one exception about that. And it's like a kind of in novel titles, movie titles, and subtitles. Always the first letter is in capitalization. And the next one is the first word of a sentence, like a once upon a time. The exception is do not capitalize title full on the names and use a general words. The next one is the names of relative indicating a family relationship, like a daddy bear. And the four is name of relative use a proper name, like a mommy, and preceding a meal, like beer. The final five is capitalized important compound words, but not capitalized prefixes and suffixes, like an example that. And the six is names of God, specific the deities, religious figures, like the example of that, the Holy Bible, and this is the one exception about that. There is an appendice about that. That is the directions related to north, south, last, an example. We are like a kind of example. We will see you on Friday. My favorite morning is April. So the idea is that you have to capitalize the days of the week, months, years, and holidays. Okay, the next one is seasons when they are used in a title. Example, Snow White fell senseless during the winter. Here we capitalize. The exception is not if they are used generally. This has been a cold winter, said Snow White. The next one, country's nationality and a specific language. Example, I want to be the richest prince in Arabia. There is capitalized. The next is periods and events. Example, mullahs were given some medals by the emperor and naming a wearer of the imperial China. Here we capitalize. The exception is when we are talking about century numbers. The next one. Names of national, political, racial, social, civic, and athletic groups. Here in the example, we have the Algonquin Confederation in Virginia. Here we capitalize. The next one is trademarks. Example, Apple, Toyota, Sony, and Pepsi. In the fairy tale, we found in the image an example. The next one is the first word in a sentence that is a direct quote. Cinderella smiling said, truly I'm thinking about it. Here we capitalize. Okay, the next one is the first word of a sentence following by a colon. In that case, the example is one day he heard children of the river bank exclaim, "Look at that, John Swan." The first letter begins with a capital letter. The next rule is the first word in each line of most poetry. In a poem, every single sentence begins with a capital letter. The next one, please. Okay, the next one is the single letter word, the first person pronoun I. For example, if nobody wants me, I will hit her forever. The next rule is salutation and closing in letters. For example, salutation like their princess or closing like with great affection. Okay, the next rule is initials like M. Burns, like Montgomery Burns, or initials as FBI. Okay, the next rule is name of planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn. Every single planet at the beginning is with capital letter. Y aquí vamos a empezar a explicar las reglas en el español. Entonces, aquí hay un fragmento del cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos. El primero es el nombre propio de lugares, como el bosque mágico. El segundo son los puntos cardinales, como ya lo expliqué en inglés, sureste, oeste. El tercero es nombres propios de personas, como Ricitos. Los nombres propios de animales que se escriben con letra mayúscula, como el osito gris. Y si hay una variación de animales específicas, también. Acá tenemos algo muy importante y es que cuando nosotros utilizamos los títulos en mayúscula, necesitamos utilizar la tilde si la palabra así lo requiere. Los artículos y las preposiciones que acompañan los apellidos también se escriben con mayúscula, como de la mora.
Y el siguiente, si son los sobrenombres, traen artículo, también hay que capitalizar el artículo, como el che. Y el sobrenombre como tal también se va a escribir como en mayúscula porque hace parte de un nombre propio. Y los nombres, los pronombres personales referidos a alguna divinidad, como él, ella, vos, contigo. Y asimismo también el nombre de divinidades, dioses o mesías también va con mayúscula. Bien, la siguiente regla es, los nombres de personajes de ficción se escriben con letra mayúscula inicial. Ejemplo, te llamaré Aurora. Ahí hacemos uso de mayúscula. Siguiente. Bien, los nombres de objetos distinguidos por alguna razón se escriben con letra mayúscula inicial. El ejemplo, Arturo tomó la espada Excalibur, ahí va la mayúscula. En el ejemplo 12 tenemos que los nombres de instituciones, organismos, partidos políticos, grupos, calles o barrios. En el ejemplo tenemos una dirección que la pueden ver ahí con el uso de las mayúsculas. Siguiente. Bien, las palabras república, corona e imperio siempre van a ir en mayúsculas. Por ejemplo, los exploradores intentaron encontrar el imperio de Atlantis. Ahí tenemos en mayúscula la palabra imperio. En la siguiente la 14 y la 15 son los nombres de festividades y acontecimientos también van en mayúscula junto con fechas específicas. En el ejemplo 14 tenemos el Mardi Gras de Nueva Orleans y en el siguiente tenemos una fecha. Podemos ver 1 de noviembre, Día de Muertos en mayúscula. La siguiente es la primera palabra de los nombres de obras artísticas como El Mago de Oz es una gran película infantil. Ahí hacemos uso de las mayúsculas. Siguiente. Bien, las dos últimas hablan de las letras iniciales de algún periódico o nombres en latín de plantas o animales. Entonces, como ejemplo, tenemos El Profeta, que es un periódico que sale en la película Harry Potter, y el nombre de una planta que también sale en esta película. A continuación también podemos ver en la siguiente regla que los números romanos, o que acompañan a los nombres tanto de los reyes, de los papas, de los acontecimientos deportivos o los capítulos de los libros también se escriben con mayúscula. En este ejemplo, el siglo XIX o los quintos Juegos de Verano o el Juan Pablo II. ¿Ok? En la siguiente regla, la letra inicial de la palabra de un texto se escribe con mayúscula, es decir, cada vez que comienza el texto, la primera palabra se escribe con mayúscula. Por ejemplo, había una vez una dulce niña, la primera palabra se escribe con la primera letra se escribe con H. En la regla 21, la letra inicial de la palabra que va detrás del punto se escribe con mayúscula. Es decir, en este ejemplo encontramos que después del punto seguido, encontramos de la primera palabra va con mayúscula. Le obligaban a llevar viejas y sucias ropas después del punto seguido. En la regla 22, la letra inicial de una palabra que va detrás de un signo de exclamación o de interrogación también va con mayúscula. En este caso, Cenicienta, Cenicienta, que es una exclamación, o la pregunta de ¿qué ocurre, Cenicienta? En la siguiente regla encontramos las abreviaturas que corresponden a tratamientos personales que se escriben, por ejemplo, señor o señora o usted. En este caso, la primera letra se escribe con mayúscula. Pongo el ejemplo de Mr. Burns. En la 24 encontramos los nombres de disciplinas, por ejemplo, derecho, matemáticas o pedagogía. La primera se escribe con mayúscula para dar énfasis. Y por último, los títulos de autoridad o jerarquía. También que no preceden a un nombre propio de una persona en específico. Por ejemplo, en este caso, el presidente ganó la guerra o el jefe de gobierno o la reina. Y por último, la regla 26 nos habla de los nombres que designan a una entidad determinada, en este caso el Estado mexicano o el gobierno colombiano. En la 27, por último, encontramos que en las palabras que inician con letras dobles, en este caso la C, H y la doble L, la primera letra va con mayúscula, siempre y cuando se comience o después de un punto seguido. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver nuestra explicación y que estén muy bien.